Los papeles del divorcio pesaban más de lo debido. Solo unas cuantas hojas que desmantelaban 8 años de mi vida con un par de firmas. La mía ya estaba ahí, Alexandra Ross, escrita con tinta azul que parecía demasiado alegre para la ocasión. «Estás tomando la decisión correcta», dijo mi abogada, recogiendo los documentos que oficialmente ponían fin a mi matrimonio con Dustin Price. Asentí, sin confiar en mi voz. ¿Lo estaba? La decisión correcta habría sido no haberme casado nunca con él. «¿Necesitas un minuto?», preguntó, con su fingida compasión casi convincente. «No, necesito una copa». Fuera del bufete, el aire otoñal de Augusta me azotaba la cara. Hojas rojas y anaranjadas se arremolinaban alrededor de mis tobillos mientras caminaba hacia mi coche. Mi teléfono vibró. 3 mensajes de amigos bien intencionados ofreciéndome un hombro para llorar. Los ignoré todos. 2 días después, estaba de vuelta en el Centro de Investigación Marina, escondida tras el trabajo como si fuera un escudo. Las miradas de lástima de mis colegas me seguían a todas partes. Pobre Alexandra, divorciada a los 35, ahora casada con su investigación. Las muestras bacterianas de los depósitos de títulos muestran patrones de crecimiento interesantes, le dije al Dr. Francis, concentrándome en el microscopio en lugar de su expresión preocupada. «Alex», dijo, usando el apodo que antes prefería. «Quizás nos tomemos un tiempo». «Ya me he tomado suficiente tiempo», espeté, y al instante me arrepentí. «Lo siento, estoy bien, de verdad». Esa noche, el sueño se negó a llegar. Mi nuevo apartamento se sentía vacío, el silencio solo roto por algún coche que pasaba afuera. A medianoche, cogí mis llaves. No podía quedarme allí con mis pensamientos acosándome. El restaurante Ritas, abierto las 24 horas, era un santuario con luces fluorescentes para insomnes, camioneros y desconsolados. Perfecto. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí café y abrí mi portátil, fingiendo que tenía un trabajo importante de biología marina que hacer en lugar de simplemente evitar mi apartamento vacío. «¿Te importa si me uno a ti?» Levanté la vista. Las otras mesas estaban vacías. ¿Por qué alguien lo haría? Mi irritación se apagó al verla. Cabello rubio recogido en un moño despeinado. Ojos azul océano que se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando sonreía. Llevaba una camiseta descolorida con la palabra buceo en azul intenso. «En todos lados hay mesas pegajosas», explicó, señalando la mía, relativamente limpia. «Soy Willow». «Hay al menos otras 6 mesas limpias», señalé, pero ninguna con una compañía tan interesante. Su sonrisa era contagiosa. «Estás mirando fotos de muestras de coral a la 1 de la madrugada. ¿Eso es dedicación o insomnio?» «Alexandra», me sorprendí diciendo, «y son ambas cosas». Willow Campbell se sentó frente a mí, pidió una rebanada de tarta de manzana y empezó a hablar de las focas comunes que había visto buceando esa mañana. Debería haberme molestado por la interrupción, pero algo en su voz, animada pero tranquilizadora, hizo que el nudo en mi pecho se aflojara un poco. «¿No eres de por aquí?», dije durante una rara pausa en sus historias. «Me mudé a Augusta hace 3 años, me enamoré de la costa y me quedé». Me miró con una intensidad inesperada. «¿Y tú? ¿Qué te mantiene despierta por las noches mirando coral?» «Papeles del divorcio», dije sin poder contenerme. Willow no me ofreció clichés ni preguntas indiscretas. En cambio, me acercó su pastel a medio comer. «El azúcar ayuda». Un hecho científico. Me sorprendí riendo. Se sentía extraño, como usar un músculo que había olvidado que tenía. «Enseño buceo», dijo. «Pareces alguien que necesita recordar cómo respirar. Deberías intentarlo». «Soy bióloga marina. Sé nadar». Nadar y bucear son universos completamente diferentes. Esos ojos azules me sostuvieron la mirada. Se trata de rendirse a un elemento que podría matarte, pero que elige atraparte. Cambia tu perspectiva. Por primera vez desde que firmé esos papeles, sentí algo más que entumecimiento o ira. Curiosidad, tal vez, o posibilidad. «No buceo», dije, pero con menos convicción de la que pretendía. Aún así,
Willow sonrió, garabateando su número en una servilleta. Todos necesitan respirar, Alexandra Ross. Incluso los brillantes biólogos marinos con ojos tristes. Pasaron 3 días antes de que le enviara el número de la servilleta. Me dije a mí misma que era curiosidad profesional. ¿Qué biólogo marino rechaza la oportunidad de observar sitios de buceo locales? La verdad era más simple. La sonrisa de Willow había permanecido en mi mente. Un punto brillante en medio de la grisura de mi existencia posdivorcio. Entonces, ¿sabes usar un teléfono?, dijo Willow al responder mi llamada. Empezaba a pensar que habías alimentado con esa servilleta a tus muestras de coral. Interés profesional. Mentí. Estoy investigando ecosistemas costeros. Claro. Y enseño buceo porque me encanta el papeleo. Su risa era cálida a través del teléfono. Nos vemos en Janssens Marina mañana a las 10. Ponte algo que no te importe mojar. La marina estaba tranquila cuando llegué. La mayoría de los guerreros de fin de semana todavía bebían café. Willow se apoyó en una camioneta azul desgastada. Su cabello rubio reflejaba la luz de la mañana. Llevaba un traje de neopreno ajustado, bajado hasta la cintura, y una sencilla camiseta sin mangas que dejaba al descubierto sus hombros bronceados. «Has venido», dijo, con un tono de genuina sorpresa. «Interés profesional», repetí. «¿Sigue diciéndote eso, bióloga marina?» Me lanzó un traje de neopreno. «A ver si nadas o te hundes». Willow era diferente en el agua, seguía juguetona, pero concentrada. Mientras me explicaba el equipo y los protocolos de seguridad, vislumbré la experiencia bajo su apariencia despreocupada. Sus manos se movían con precisión practicada, revisando mi equipo 2 veces. La mayoría de la gente intenta bucear para ver peces bonitos, dijo mientras nuestro pequeño bote se dirigía a una cala protegida. ¿Por qué estás aquí, Alexandra? La pregunta me pilló desprevenido. Te lo dije. Interés profesional, ¿verdad? Apagó el motor y nos dejó a la deriva. Inténtalo de nuevo. Miré el agua. Mucho más fácil que mirar esos perspicaces ojos azules. Necesitaba algo nuevo. Todo lo demás se siente contaminado. Willow asintió como si hubiera dicho algo profundo en lugar de patético. El agua lo limpia todo. ¿Lista? El primer impacto de agua fría a través de mi traje de neopreno me dejó sin aliento. Willow apareció a mi lado, indicándome que bajara. La seguí, concentrándome en respirar con regularidad a través del regulador. Y entonces sucedió. El mundo se transformó. La luz del sol se filtraba por el agua en patrones ondulantes. Willow avanzaba delante de mí con gracia y naturalidad, como si su cuerpo estuviera en su lugar en ese reino de ingravidez. Se giró, con burbujas escapando de su regulador en lo que imaginé que era una risa, y me indicó que la siguiera hacia un afloramiento rocoso. Pequeños peces revoloteaban a nuestro alrededor, curiosos por estos incómodos visitantes. Willow señaló estrellas de mar, anémonas y cangrejos escondidos en grietas. Cuando una foca común pasó junto a nosotros, observándonos con ojos inteligentes antes de desaparecer en aguas más profundas, casi olvidé respirar. Por primera vez desde el divorcio, no, desde mucho antes, me sentí presente, sin pensar en matrimonios fallidos ni plazos de investigación, ni en el vacío que me esperaba en mi apartamento. Justo allí, suspendido en azul. Después de salir a la superficie y volver al bote, Willow me miró con una expresión que no supe interpretar. Bueno, me faltaron las palabras. ¿Cómo explicar que durante 1 hora me había olvidado de estar rota? Sonrió lentamente. Sí, por eso hago esto. De vuelta en el puerto deportivo, quitándonos los trajes de neopreno bajo el sol de la tarde, Willow dijo, a la misma hora el próximo fin de semana. Debería haber inventado una excusa. Debería haber recordado que no buscaba aquello, fuera lo que fuese. Pero entonces metió un mechón de pelo mojado detrás de la oreja, sus dedos se detuvieron un instante más en mi mejilla. Sí, dije simplemente. Esa noche sonó mi teléfono. El nombre de Dustin apareció en la pantalla. Respondí en contra de mi buen juicio. Necesito los aparejos de pesca de mi abuelo del garaje, dijo sin preámbulos. Y la colección de vinilos.
Hola a ti también, respondí, sintiendo que la calma de la inmersión se evaporaba. Los discos eran míos antes de conocernos. La mitad fueron regalos míos. La discusión habitual se intensificó, cada palabra reabrió heridas que creía que empezaban a sanar. Cuando finalmente colgué, me temblaban las manos. Me encontré conduciendo de vuelta al puerto deportivo sin tomar una decisión consciente. Sentada en el coche, contemplando el agua oscura, dejé que las lágrimas brotaran. Un golpecito en la ventanilla me sobresaltó. Willow estaba afuera, con la preocupación grabada en el rostro. Cuando bajé la ventanilla, no hizo preguntas, simplemente abrió la puerta y me abrazó con un abrazo que me hizo sentir como si regresara a ese silencio submarino. Las clases de respiración continúan en tierra, susurró contra mi pelo. Inhala, exhala. Sigues flotando, Alexandra. Sus labios rozaron mi frente con tanta suavidad que podría haberlo imaginado, y algo dentro de mí cambió como una marea que cambia de dirección. Una semana se convirtió en 3. Nuestras inmersiones de fin de semana se convirtieron en un ritual, un santuario de todo lo demás. Willow las llamaba mis clases de respiración, pero se estaban convirtiendo en algo más vital. Cada vez que descendíamos bajo la superficie, me desprendía de otra capa de la persona que había sido en mi matrimonio. Cautelosa, negociadora, contenida. Bajo el agua, Willow me enseñó un nuevo lenguaje de señales con las manos, miradas compartidas y confianza mutua. Sobre el agua, nuestras conversaciones se alargaron, desde cafés después de la inmersión hasta cenas donde charlábamos hasta que los restaurantes se vaciaban a nuestro alrededor. Eres diferente ahí abajo, dijo Willow una noche mientras compartíamos el postre. Más tú misma. Como lo sabes, la desafié. No me conocías antes. Me observó, deteniendo el tenedor a medio camino de su boca. Conozco la versión de ti que no se inmuta cuando suena el teléfono. La que tiene los ojos iluminados cuando ve algo nuevo en el arrecife. Esa es la verdadera Alexandra. No estaba lista para admitir que tal vez tuviera razón. Nuestra cuarta inmersión juntas lo cambió todo. Willow había prometido mostrarme un rincón escondido donde las corrientes creaban un jardín submarino de corales blandos raramente vistos en estas aguas. La inmersión fue más profunda que nuestras excursiones anteriores, lo que requirió un control más preciso de nuestra flotabilidad y consumo de aire. Descendiendo por capas de agua cada vez más frías, seguí la corriente de burbujas de Willow, confiando en que me guiaría con seguridad. A unos 18 metros, llegamos a un pequeño cañón donde florecía el jardín prometido. Como bióloga marina, había visto innumerables maravillas submarinas. Pero este ecosistema oculto me dejó sin aliento. Willow flotaba a mi lado, observando mi reacción a través de su máscara. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Sonreía. Señaló una pequeña grieta donde un grupo de vibrantes anémonas latía en la suave corriente, y luego tomó mi mano para acercarme. El simple roce, su mano enguantada y la mía, me produjo una descarga inesperada. Incluso a través del neopreno, la conexión se sintió tan íntima que me hizo olvidar por un momento controlar el manómetro. Cuando me soltó la mano para ajustar su flotabilidad, me di cuenta de que echaba de menos el contacto. Más tarde, mientras volvíamos del puerto deportivo, Willow me preguntó, ¿qué te pareció tu jardín secreto? Así fue. Busqué palabras que no sonaran ridículamente poéticas, como encontrar algo que no sabía que buscaba. Me miró. Algo tácito pasando entre nosotros. A veces los mejores descubrimientos ocurren así. Cuando mi teléfono sonó esa noche, supe antes de comprobarlo que sería Dustin. Tenía un sexto sentido para interrumpir los momentos de paz. Pasaré mañana por el resto de mis cosas, anunció. ¿Y el equipo de buceo? Vendimos el equipo de buceo hace 2 años, le recordé. Después de que lo usara solo una vez, no el regulador nuevo. Lo compré el verano pasado y nunca abrí la caja. Repliqué. Además, lo estoy usando ahora. ¿Desde cuándo buceas? Su incredulidad dolió más de lo debido. Desde que recordé que no necesito tu permiso. La conversación empeoró a partir de ahí. Para cuando colgué, la frágil pieza que había cultivado durante las últimas semanas se había hecho añicos. Caminé por mi apartamento, las paredes de repente demasiado cerca,
el silencio demasiado fuerte. A las 11 de la noche, sonó el timbre. Willow estaba allí de pie con 2 tazas de café y una expresión preocupada. No respondías a los mensajes, explicó. Pensé que podrías necesitar cafeína urgente. La abrí, avergonzada por mis ojos rojos y el desorden de mi apartamento. Papeles de divorcio y diarios de investigación cubrían cada superficie. Una manifestación física de mi estado mental. Perdón por el desorden, murmuré. No esperaba compañía. He visto cómo organizas tu bolsa de buceo, respondió Willow con una sonrisa amable. Esto es justo lo que esperaba. No preguntó por mi evidente angustia, simplemente hizo espacio en el sofá y se sentó, dándole unas palmaditas al cojín a su lado. Cuando me uní a ella, me dio uno de los cafés y simplemente esperó. La historia salió a borbotones, no solo sobre la llamada de Dustin, sino sobre todo. La lenta desintegración de nuestro matrimonio. Cómo él había ido minando mi confianza, mis intereses, mi autoestima, cómo me había convertido en una extraña en mi propia vida. Viene mañana, terminé, y no estoy lista para enfrentarlo. Willow lo consideró. Entonces no estés en otro lugar con otra persona. Huir no resolverá nada. No es huir, corrigió. Es elegir dónde poner tu energía. Su mano encontró la mía, entrelazando los dedos. Ven a bucear conmigo mañana. Hay otro lugar que quiero enseñarte. El calor de su palma contra la mía se sintió como un ancla. De acuerdo. Más tarde, acompañándola hasta la puerta, me encontré detenida en el estrecho pasillo. Willow se giró, con la espalda contra la puerta, sus ojos azules escudriñando mi rostro. Vas a estar bien, Alexandra, dijo en voz baja. Ya lo estás. No sé quién se movió primero. Quizás las dos. Pero de repente, el espacio entre nosotras desapareció, y sus labios se posaron en los míos, tentativos al principio, luego seguros. Sus manos acunaron mi rostro como algo precioso. Y por primera vez en años, me sentí encontrada en lugar de perdida. Entonces, estás viendo al instructor de buceo, dijo Julia, revolviendo su café con leche con un vigor innecesario. Mi mejor amiga desde el posgrado tenía una extraña habilidad para romper mis defensas. Nos sentamos en nuestra cafetería favorita cerca del centro de investigación. La lluvia otoñal golpeaba las ventanas. No la veo, protesté. Nos zambullimos juntas y nos besamos junto a la puerta de tu apartamento. Julia arqueó las cejas. Esa parte estaba convenientemente ausente de tus mensajes. Sentí que me subía el calor a las mejillas. Ese beso con Willow llevaba días repitiéndose en mi mente. La suavidad de sus labios, el ligero aroma a agua salada en su piel, como se apartó lo justo para susurrar buenas noches antes de dejarme sin aliento en el pasillo. Fue solo un momento, dije sin convicción. Cariño, Julia se inclinó hacia adelante. Llevas meses separada y semanas divorciada. Pero emocionalmente, llevas años sola. Solo ten cuidado con el rebote. No es así. Jugueteé con mi taza de café. Willow es simplemente diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Cómo podría explicarlo? Diferente como descubrir una nueva especie. Diferente como bucear. En agua tan clara que no puedes distinguir dónde termina el aire y empieza el océano. Diferente como despertar después de años de sonambulismo. Me ve, dije simplemente. La expresión de Julia se suavizó. Eso es lo que me preocupa. Has sido invisible tanto tiempo que podrías enamorarte de la primera persona que realmente te mire. Su preocupación no era infundada. Después de años con Dustin, quien había visto mi carrera como un pasatiempo y mis pasiones como distracciones, el interés genuino de Willow en mi trabajo y pensamientos me pareció embriagador, peligroso, tal vez. Tendré cuidado, prometí, aunque ya no estaba seguro de qué significaba eso. De regreso al centro de investigación, intenté concentrarme en catalogar muestras de algas de nuestro reciente estudio costero. La tarea repetitiva solía tranquilizarme. Pero hoy, mi mente seguía divagando hacia Willow. También hacia la inmersión que hicimos en lugar de encontrarnos con Dustin.
La cueva submarina que me había mostrado donde la luz se filtraba a través de rayos etéreos hasta la forma en que me apretó la mano al emerger. El Dr. Ross. La voz de mi asistente de investigación me hizo volver. El director quiere saber si te unes a la expedición el mes que viene. La expedición a la bahía de Cumberland. 3 semanas en el mar estudiando los efectos del calentamiento de las aguas en los ecosistemas marinos. Lo había estado planeando durante un año. Sí, dije automáticamente, luego dudé. 3 semanas lejos de Augusta, de Willow. La idea no debería haberme molestado tanto. Esa noche, revisando los planes de la expedición, mi teléfono se iluminó con el nombre de Willow. Un simple mensaje de texto, pronóstico de auroras boreales para esta noche, trayendo mantas y termos a Bailey Point. ¿Unirme? Debería haber declinado. Debería haberme quedado con mis notas de investigación y listas de preparación. En cambio, me encontré conduciendo hacia la pequeña península donde la camioneta de Willow ya estaba estacionada, recortada contra el cielo que oscurecía. Estaba sentada en el capó, envuelta en una manta gruesa, con 2 tazas humeantes a su lado. Su sonrisa al verme me hizo vibrar el pecho. No estaba segura de que vinieras, dijo, levantando la manta y la invitación. Pensé que la ciencia podría ganar esta noche. Me subí a su lado, aceptando la punta de la manta que me ofrecía y la taza caliente que me puso en las manos. Esto también es ciencia. Aurora boreal. Partículas electromagnéticas en la atmósfera. Confío en que harás que la aurora boreal suene aburrida. Pero su tono burlón mantuvo la calidez mientras se acercaba hasta que nuestros hombros se tocaron. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras la oscuridad se profundizaba y emergían las estrellas. Todavía no había aurora, pero el cielo nocturno por sí solo valía la pena el viaje. Con Willow a mi lado, el simple acto de observar las estrellas se sentía profundo. Me voy de expedición de investigación el mes que viene, dije finalmente. 3 semanas rastreando los cambios de temperatura y los patrones migratorios. Willow se quedó callada un momento. ¿Ayudará a salvar los océanos? ¿Quizás un trocito? Asintió, su perfil encantador a la luz de las estrellas. Entonces tienes que irte. Sin discusión, sin quejas sobre el momento o la duración, simplemente comprendiendo lo que me importaba. Me giré para observar su rostro, impresionado por lo rápido que se había vuelto importante en mi vida. ¿Qué?, preguntó, al notar mi mirada. Me faltaron las palabras. En cambio, me incliné, mis labios encontraron los suyos con más confianza que en nuestro primer beso. Respondió de inmediato, con una mano trazando mi mandíbula mientras se giraba para mirarme. La manta se cayó, pero apenas noté el frío. 3 días después, la Sociedad de Conservación Marina de Augusta celebró su evento anual de recaudación de fondos en el Harbor Yacht Club. Como investigadora principal, mi asistencia era obligatoria, aunque solía escaparme después de 1 hora de charlar con los donantes. Este año, le había pedido a Willow que me acompañara. «Qué bien se ve, doctora Ross», susurró cuando nos encontramos en el vestíbulo, con una mirada apreciativa al observar mi sencillo vestido negro. El cumplido no debería haberme afectado tanto. Pero después de años de la indiferencia de Dustin, la abierta admiración de Willow era emocionante, y ella misma estaba deslumbrante. Su habitual atuendo informal fue reemplazado por un vestido azul oscuro que hacía juego con sus ojos, su cabello rubio elegantemente peinado hacia un lado. A lo largo de la noche, me sentí hiperconsciente de su presencia al otro lado de la sala, de cómo los posibles donantes se inclinaban para escuchar sus animadas descripciones de los entornos marinos locales, de la risa sincera que compartía con mis colegas, de la mirada ocasional que me dirigía, una comunicación privada en una sala llena. Durante el discurso inaugural, se sentó a mi lado y dejó caer la mano con indiferencia sobre la mesa junto a la mía. Mientras el orador hablaba monótonamente sobre iniciativas de financiación, nuestros dedos se acercaron poco a poco hasta tocarse, y luego se entrelazaron bajo la mesa. Más tarde, en la recepción con champán, tomamos la misma copa. Nuestras manos se rozaron, se detuvieron. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de su copa, y la sala llena pareció desvanecerse. ¿Quieres salir de aquí?, susurré. La sonrisa de Willow fue respuesta suficiente. 2 semanas después de nuestra relación, si es que a eso se refería,
Willow y yo planeamos nuestra inmersión más ambiciosa hasta la fecha. Una inmersión más profunda en alta mar, donde las frías corrientes del Atlántico creaban un ecosistema único que pocos buceadores recreativos habían experimentado. El pronóstico del tiempo prometía mares tranquilos, perfectos para la pequeña embarcación que habíamos alquilado para ese día. Recuerden, debemos controlar la profundidad con cuidado, nos indicó Willow mientras nos preparábamos. Su tono había cambiado a instructora de buceo profesional. Una faceta de ella que había llegado a respetar tanto como a la mujer juguetona que robaba besos entre las sesiones informativas. Este sitio tiene corrientes más fuertes de lo que estás acostumbrado. Asentí, revisando mi equipo. He estado practicando mi control de flotabilidad. Resume, me guiñó un ojo, ayudándome a izar mi tanque. El descenso fue mágico. La visibilidad se extendía notablemente en el agua fría y cristalina. Bancos de peces se abrían ante nosotros como plata líquida. Willow lideraba con confianza, girándose de vez en cuando para ver cómo estaba. Con un pulgar hacia arriba, regresé con entusiasmo. A 27 metros, flotamos sobre un dramático paisaje submarino de formaciones rocosas y bosques de algas ondulantes. Willow señaló un movimiento. Un enorme bacalao nadando perezosamente a través de un arco de piedra natural. Expresé mi asombro. Entonces sucedió. Un dolor agudo y punzante me recorrió las sienes, tan intenso que casi pierdo mi regulador. Me llevé la mano a la cabeza en un gesto instintivo que alarmó a Willow de inmediato. Nadó más cerca, con los ojos muy abiertos por la preocupación detrás de la máscara. Pero antes de que pudiera indicar que estaba bien, las imágenes inundaron mi mente. Una niña rubia, de unos 8 años, llorando en una playa mientras los adultos discutían cerca. La misma niña, ahora adolescente, buceando por primera vez, experimentando la maravilla de la ingravidez. Un aula universitaria donde estaba sentada distraída, mirando por las ventanas hacia el océano lejano. Estos no eran mis recuerdos. Estaba viendo fragmentos de la vida de Willow, tan vívidos como si los hubiera vivido yo mismo. Willow me agarró del brazo, su agarre fuerte por la preocupación. El contacto físico intensificó las visiones. Su primera certificación de buceo en solitario, una discusión apasionada con sus padres sobre dejar la escuela de negocios, el día que descubrió la cueva submarina que luego me enseñaría. Me aparté bruscamente, aterrorizada y desorientada. Willow me hizo una señal urgente para ascender, pero yo ya estaba pateando hacia arriba, desesperada por la superficie, por aire, por la realidad. Salimos a la luz del sol. Willow justo a mi lado. ¿Qué pasó?, preguntó una vez que llegamos al barco y nos quitamos los reguladores. ¿Tus ojos? Parecías aterrorizada. ¿Dolor de cabeza? Logré decir, el dolor aún latía detrás de mis ojos. Malo. Me ayudó a subir al barco con manos fuertes y seguras. Cada roce me traía destellos. Willow bebiendo sola después de una relación fallida. Willow viendo una puesta de sol desde su camioneta. Willow viéndome por primera vez en el restaurante de Rita y sintiéndose inexplicablemente atraída hacia mi mesa. Me aparté, luchando por quitarme el equipo con manos temblorosas. Alexandra. Su voz era suave pero firme. Háblame. Necesito un minuto. Me retiré a la proa, con la mente dando vueltas. ¿Qué me estaba pasando? ¿Había experimentado algún tipo de narcosis en las profundidades? Pero los síntomas no coincidían, y no habíamos estado lo suficientemente profundos para eso. El capitán del charter, misericordiosamente, guardó silencio mientras nos guiaba de vuelta al puerto. Willow mantuvo la distancia, la confusión y el dolor eran evidentes en sus ojos. Más tarde esa noche, solo en mi apartamento, el pánico se apoderó de mí mientras intentaba racionalizar lo que había sucedido. Toqué la taza de cerámica en mi encimera. Nada. Rocé a mi vecino en el pasillo. Seguía sin haber nada. Tal vez había sido un episodio puntual, alguna reacción extraña a la presión. Entonces sonó mi teléfono. Willow. Dudé antes de responder. ¿Estás bien? Su voz era suave y preocupada. Me asustaste hoy. Estoy bien. Mentí.
Solo una migraña. Voy para allá. No. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Es decir, solo necesito descansar. Una pausa. Alexandra, ¿qué está pasando realmente? Cerré los ojos, viendo de nuevo los fragmentos de sus recuerdos que habían invadido mi mente. Nada. Te llamaré mañana. Pasaron 3 días. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, cancelé una cita con Willow y traté desesperadamente de entender qué me estaba pasando. Cada vez, mi teléfono vibraba con sus mensajes. La culpa se revolvía en mi estómago. ¿Cómo podía explicar que de repente estaba aterrorizada de tocarla, de tocar a cualquiera? Al 4.º día, alguien llamó a mi puerta. Sabía quién era antes de abrir. Basta de esconderse, dijo Willow, empujándome hacia el apartamento. Me estás asustando. Me tomó la mano. Me aparté. Algo se rompió en su expresión. ¿Se trata de nosotros? ¿De lo que está pasando entre nosotros? No. Respiré hondo. Algo anda mal conmigo, Willow. Algo que no puedo explicar. Inténtalo. Así que lo hice. Se lo conté todo. El dolor de cabeza, las visiones, la certeza de que de alguna manera había visto sus recuerdos. Con cada palabra, esperaba que su expresión cambiara de la preocupación a la incredulidad, incluso a la burla. En cambio, escuchó atentamente, sus ojos azules nunca dejaron los míos. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros. Por fin, ella habló. Cuando tenía 12 años, mis padres tuvieron una pelea tremenda en Palm Beach. Me escondí detrás de unas rocas y lloré durante horas. Se me cortó la respiración. Llevabas un traje de baño amarillo con rayas azules. El rostro de Willow palideció. Nunca le había contado a nadie sobre ese día ni lo que llevaba puesto. Se acercó a mí lentamente, como si se acercara a un animal asustado, y me extendió la mano deliberadamente. Tócame, dijo en voz baja. A ver qué pasa. Aterrorizado pero confiando en ella, extendí la mano. Nuestros dedos se tocaron y los recuerdos llegaron. Más suaves esta vez, pero no menos vívidos. Willow, a los 21 años, de pie en un acantilado del Parque Nacional Acadia, contemplando su futuro. Willow recibiendo su primera certificación de buceo, radiante de orgullo. Willow sentada sola en su apartamento la semana pasada, mirando su teléfono, preguntándose por qué había desaparecido. Me aparté, jadeando. Sigue sucediendo. En lugar de miedo, el rostro de Willow mostró asombro. ¿Qué viste esta vez? Tú en un acantilado en Acadia. Tu primer certificado de buceo. Tú en tu apartamento pensando en... Me quedé callado, avergonzado. Pensando en ti, terminó en voz baja. Alexandra, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Estás experimentando algo extraordinario. Caminé de un lado a otro por la sala, mi mente científica luchando contra lo imposible. Esto no puede ser real. Tiene que haber una explicación neurológica. Tal vez la haya, asintió Willow, sorprendiéndome. ¿Pero importa más la explicación que lo que está sucediendo? Se lo estaba tomando con una calma notable mientras yo me desmoronaba. ¿Cómo no te estás volviendo loco? Acabo de invadir tus pensamientos más privados. Porque he experimentado cosas que la ciencia no puede explicar. Sus ojos sostuvieron los míos firmemente. Cuando tenía 16 años, mi abuela predijo el día exacto y la forma de su muerte 3 meses antes de que sucediera. Cuando tenía 24, vi a un amigo comunicarse con su hermano gemelo a través de continentes durante una emergencia. Sintiendo su dolor incluso antes de saber que su hermano estaba herido. La miré fijamente. Esta mujer que de repente se había vuelto aún más misteriosa que antes. ¿Crees en estas cosas? Creo que hay más cosas sucediendo en este mundo de las que entendemos. Se acercó a mí con cuidado. Y creo que lo que te está sucediendo es real. Con tazas de café fuerte, experimentamos. Breves toques revelaron fragmentos aleatorios, algunos recuerdos significativos, algunos momentos mundanos del pasado de Willow. Un contacto más largo creó un acceso más profundo.
Secuencias cronológicas en lugar de imágenes dispersas. Es solo cuando nos tocamos, noté, mi cerebro científico documentando patrones a pesar de mi agitación emocional. Y solo tus recuerdos, los de nadie más. Tal vez porque tenemos una conexión, Willow sugirió algo que abrió este canal entre nosotros. El pensamiento fue hermoso y aterrador a la vez. Necesito entender esto, me dije más a mí mismo que a ella. Necesito controlarlo. La mano de Willow flotaba cerca de la mía. Tal vez no estés destinado a controlarlo. Tal vez estés destinado a experimentarlo. Esa noche, Willow se quedó, no en mi cama, sino en mi sofá, reacia a dejarme sola con esta nueva realidad. Me quedé despierto durante horas, escuchando su suave respiración desde la sala, preguntándome cómo mi vida se había transformado tan completamente en tan solo unas semanas. Por la mañana, salí y encontré a Willow preparando un desayuno tan casero que me dolió el corazón. Cuando me sonrió con una sartén de huevos revueltos, me di cuenta con una claridad sorprendente de que me estaba enamorando de ella. La idea debería haberme aterrorizado más que mi nueva habilidad. Los siguientes días se convirtieron en una extraña nueva normalidad. Continuamos nuestros experimentos, descubriendo que los estados emocionales podían influir en los recuerdos a los que accedía. Cuando Willow se sentía tranquila, veía recuerdos pacíficos. Cuando estaba emocionada, vislumbraba momentos de aventura o alegría de su pasado. Es como sintonizar una radio, le expliqué mientras nos sentábamos en las rocas junto al faro, viendo las olas romper abajo. Estoy empezando a sentir qué frecuencias contienen qué tipos de recuerdos. Mi mente como estaciones de radio, reflexionó Willow. Me gusta que haya sido infinitamente paciente, sin quejarse nunca cuando me apartaba de su toque porque los recuerdos se volvían abrumadores. Nunca me presionó para tener intimidad física. No estaba lista para lidiar con esta nueva complicación. Mientras el atardecer teñía el cielo de vibrantes rosas y naranjas, las nubes se acumulaban en el horizonte, una tormenta se acercaba, el pronóstico del tiempo lo había advertido. Debería volver, dije a regañadientes. Tengo reuniones de investigación mañana temprano. Willow asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el mar que se oscurecía. ¿Crees en el destino, Alexandra? Creo en las probabilidades estadísticas y en las conclusiones basadas en la evidencia, respondí automáticamente. Ella rió entre dientes, la respuesta de los científicos. ¿Pero qué hay de la mujer que puede leer recuerdos a través del tacto? ¿En qué cree? La pregunta flotaba entre nosotras mientras un trueno retumbaba en la distancia. No tenía una respuesta preparada. Cada cimiento de mi comprensión se había tambaleado. Ya no lo sé, admití. Pero estoy empezando a creer que hay conexiones entre las personas que la ciencia convencional no puede explicar. Willow se giró para mirarme, su expresión repentinamente vulnerable. ¿Es por eso que has estado manteniendo la distancia? Porque tienes miedo de que más podría conectarnos. Era la primera vez que alguno de los dos abordábamos directamente la creciente tensión entre nosotros. No solo la lectura de recuerdos, sino la corriente más profunda que corría bajo nuestra relación. Últimamente tengo miedo de todo, susurré mientras las primeras gotas empezaban a caer. De estas habilidades, de sentir demasiado, de perder el control. El control está sobrevalorado. Willow se acercó mientras la lluvia caía con más fuerza a nuestro alrededor. A veces, los descubrimientos más asombrosos ocurren cuando nos soltamos. Un relámpago cruzó el agua, iluminando su rostro. Sin pensarlo, la alcancé, atrayéndola hacia mí mientras la tormenta estallaba en lo alto. Nuestros labios se encontraron al estallar un trueno. Y esta vez, los recuerdos que me inundaron fueron diferentes. Willow observándome explicar biología marina con gestos apasionados. Willow despierta, pensando en mi sonrisa. Willow deseándome. Cuando nos separamos, sin aliento y empapadas por la lluvia, no me aparté. Quiero esto, dije. El agua de lluvia corría por mi rostro, mezclándose con lágrimas inesperadas. Sea lo que sea, pase lo que pase, te deseo. Mi recién descubierta habilidad rápidamente se convirtió en un don y una maldición. En los momentos tranquilos con Willow, aprendía a navegar el flujo de recuerdos, a veces incluso dirigiendo mi atención hacia periodos específicos de su vida que ella estaba dispuesta a compartir.
pero en situaciones cotidianas, los toques inesperados se volvían traicioneros. Los dedos de la cajera del supermercado rozaron los míos al devolverme el cambio. Recuerdos de su reciente ruptura me invadieron. La palmadita de felicitación de una compañera de trabajo tras una presentación exitosa. Destellos de su ansiedad por una próxima prueba médica. Cada contacto accidental me dejaba desorientada y agotada. «Pareces agotada», comentó el doctor Francis mientras yo miraba fijamente los portaobjetos de algas. «¿Todo bien en casa?» «Solo me cuesta dormir», mentí, manteniendo la distancia con cuidado mientras se acercaba a mi trabajo. La expedición a la bahía de Cumberland es en solo 2 semanas. Si necesitas tiempo libre antes de que me recupere, insistí, quizás con demasiada fuerza. Más tarde ese día, me encontré con Willow en el Harbor Café, nuestro nuevo lugar de encuentro, ya que mi capacidad dificultaba los lugares públicos. Se dio cuenta de mi estado de inmediato. «¿Mal día?», preguntó, acercándome una taza de té sin que nuestros dedos se tocaran. Una delicadeza que me dolió el corazón. Toqué accidentalmente a 3 personas. Bajé la voz. Estoy viendo a desconocidos, divorcios, problemas de salud, pérdidas de trabajo. Es abrumador. Willow asintió, con expresión preocupada pero práctica. Necesitas técnicas de conexión a tierra, maneras de centrarte cuando sucede. Lo que necesito es que pare. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Lo siento, solo tengo miedo. Terminó. Está bien tener miedo, Alexandra. Después caminamos por el puerto, manteniendo una distancia prudente mientras discutíamos estrategias, la visualización mental de las barreras, concentrándonos en las sensaciones físicas, el suelo bajo mis pies, el aire en mis pulmones. Para recuperarme cuando los recuerdos amenazaban con ahogarme. Es como bucear, explicó Willow. Cuando las condiciones se ponen difíciles, te concentras en tu respiración. El mismo principio. Esa noche, practicando estas técnicas en mi apartamento, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Es Alexandra Ross. Una voz masculina vagamente familiar. Sí. ¿Quién es? Felix Campbell, el amigo de Willow. Mi cuerpo se tensó. Willow había mencionado a Felix solo una vez. Su ex, que no podía aceptar que habían terminado. ¿Qué quieres? Solo conocer al famoso biólogo marino que de repente consume todo el tiempo de Willow. Su tono era informal, pero tenía un trasfondo más oscuro. He vuelto a Augusta por un tiempo. Pensé que deberíamos conocernos. No creo que sea necesario. No. Bueno, conozco a Willow desde hace años. Hay cosas sobre ella que quizás quiera saber. Terminé la llamada inquieto. Cuando se lo conté a Willow esa noche, su reacción confirmó mis preocupaciones. Félix ha vuelto. Se le puso pálida. Se suponía que estaría en California hasta diciembre. ¿Quién es exactamente para ti?, pregunté, consciente de repente de lo poco que sabía de su historia, a pesar de los recuerdos que había vislumbrado. Willow suspiró y se dejó caer en mi sofá. Salimos casi 2 años. Terminó mal cuando me negué a mudarme al otro lado del país por su trabajo. Es posesivo, le cuesta poner límites. ¿Deberíamos preocuparnos? Probablemente no. Normalmente aparece, dice cosas dramáticas sobre nuestra pertenencia y luego se va cuando no respondo como él quiere. Intentó esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Típico de Félix. Pero 3 días después, Félix demostró que no seguía el guión habitual. Estaba revisando el equipo en el muelle cuando se acercó un hombre alto. Cabello rubio rojizo, ropa informal cara y una sonrisa que no casaba con su mirada fría. «El doctor Ross, supongo». Extendió la mano. Felix Campbell. Instintivamente, mantuve las manos sobre el equipo que inspeccionaba. «Señor Campbell, por favor, llámeme Felix». Echó un vistazo al puerto deportivo. «Willow. Tiene clases todo el día». «Qué lástima». Me observó con una intensidad incómoda. «Ya sabes, pasa por estas fases». El año pasado fue la activista medioambiental. Antes, la fotógrafa de viajes.
Todas fijaciones pasajeras y apasionadas. Me concentré en enrollar la cuerda de buceo, negándome a participar. Se aburrirá, continuó. Siempre lo hace cuando la vida se vuelve rutinaria. Por eso trabajamos tan bien juntos. Mantuve las cosas emocionantes. Estoy bastante ocupado aquí, dije con calma. ¿Necesitabas algo específico? Su fachada agradable se desvaneció momentáneamente. Solo daba consejos amistosos. Willow tiene problemas de compromiso. Mejor no encariñarse demasiado. Antes de que pudiera responder, una voz familiar me llamó. Félix, ¿qué haces aquí? Willow se acercó, con una expresión cuidadosamente neutral, pero con un lenguaje corporal tenso. Observé su interacción con creciente inquietud. La familiaridad entre ellos, la forma en que Félix le tocó el brazo con despreocupación, la historia evidente en su comunicación abreviada. Cuando finalmente se fue, prometiendo ponerse al día pronto, los hombros de Willow se hundieron de alivio. ¿Qué te dijo?, preguntó. Nada importante, mentí, reacia a repetir sus afirmaciones sobre su patrón de relaciones. Esa noche, Willow y yo discutimos por primera vez. No sobre Félix directamente, sino sobre la expedición a la que me iba en menos de 2 semanas. Sobre la incertidumbre de qué nos sucedería, sobre esta frágil cosa que estábamos construyendo, sobre todas las cosas que aún desconocíamos el uno del otro. La tensión llegó a su punto máximo en el puerto deportivo la tarde siguiente. Félix apareció de nuevo, esta vez confrontando a Willow mientras yo preparaba el barco para nuestra inmersión programada. Sus voces resonaron por el muelle, la de él insistente, la de ella cada vez más furiosa. Cuando me acerqué, Félix se volvió hacia mí con una hostilidad manifiesta. La novia del científico. ¿Vienes a rescatarla? Nadie necesita ser rescatado, dijo Willow con firmeza. Félix, ya hemos hablado de esto. Terminamos. Nunca terminamos. Espetó, su encanto se desvaneció. Siempre vuelves. Sin pensarlo, me interpuse entre ellos. Ella te pidió que te fueras. Extendió la mano y me agarró del brazo. No te metas en esto. En el momento en que su piel rozó la mía, los recuerdos me inundaron. Félix y Willow discutiendo en un apartamento que no reconocí. Una mano golpeando la pared junto a su cabeza. Félix revisando su teléfono mientras dormía. Félix apareciendo en su trabajo después de que ella le pidiera espacio. Me aparté bruscamente, con el estómago revuelto. La verdad sobre su relación ahora asquerosamente clara. ¿Estás bien?, preguntó Willow mientras nos alejábamos del puerto deportivo. Los gritos furiosos de Félix se desvanecieron tras nosotros. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. No podía quitarme de la cabeza las imágenes perturbadoras de los recuerdos de Félix. El control, la manipulación, la violencia apenas contenida. ¿Alguna vez te hizo daño? La vacilación de Willow me dijo basta. No físicamente, pero me hizo dudar de mí misma, me aisló de mis amigos. El clásico comportamiento controlador que estaba demasiado ciega para reconocer. Terminamos en su cabaña, una pequeña estructura desgastada en un tranquilo tramo de costa que nunca había visitado. Dentro era puro sauce. Equipo de buceo organizado junto a discos de vinilo antiguos. Paredes cubiertas de fotografías submarinas. Grandes ventanales enmarcando vistas al océano. Mi santuario, explicó, acercándose a las ventanas abiertas, dejando entrar la brisa salada. Poca gente conoce este lugar. No ignoré la intimidad de ser invitada a este espacio privado. Mientras Sunset pintaba la cabaña de luz ámbar, Willow finalmente me contó todo sobre Félix. Cómo se conocieron durante su certificación de instructora. Cómo su encanto exterior ocultaba tendencias posesivas. Cómo poco a poco intentó transformarla en alguien que no era. ¿Qué viste?, preguntó en voz baja. ¿En sus recuerdos? Dudé, sin saber cuánto revelar. Control, celos, mirar el teléfono cuando no estabas mirando. Asintió lentamente. Por eso ha vuelto. Se enteró de la oferta de trabajo. ¿Qué oferta? Un importante centro de buceo en Cayo Hueso.
Quieren que dirija su programa de conservación. Miró fijamente el océano que se oscurecía. Tuve una entrevista el mes pasado antes de que nos presentáramos. La revelación fue como un golpe físico. ¿Te vas? No lo sé. Antes estaba emocionada, pero ahora sus ojos encontraron los míos. Las cosas son diferentes ahora. Las implicaciones se cernían entre nosotros, mi expedición, su posible traslado, la incertidumbre de lo que estábamos construyendo juntos. Felix sabe de la oferta, continuó. Me ha amenazado con revelar algunos errores de mi pasado que podrían dañar mi reputación en el centro de buceo. ¿Qué errores? Respiró hondo. Hace 3 años, llevé a clientes a una zona de buceo restringida. Nos pillaron. Podría haber perdido la licencia, pero convencí a las autoridades de que había cometido un error de navegación. Felix sabe que lo hice deliberadamente. ¿Por qué arriesgarse a eso? Porque a veces la gente buena toma malas decisiones. Me tomó de la mano y se detuvo al recordar mi habilidad. ¿Quieres ver? Quizás sea más fácil que yo explicártelo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé la mano que me ofrecía. Los recuerdos fluyeron. Willow descubriendo que la zona restringida contenía coral en peligro de extinción que se estaba recolectando ilegalmente. Su denuncia a las autoridades, que desestimaron sus preocupaciones. Su decisión de documentar la destrucción ella misma, usando a sus clientes como tapadera involuntaria. Su genuino arrepentimiento cuando los atraparon en la zona restringida. Intentabas proteger el arrecife, dije cuando los recuerdos se desvanecieron por el engaño, me corrigió. Puse en peligro la seguridad y la confianza de mi cliente. Si Felix revela la verdad, que no fue un accidente, nunca volveré a trabajar como instructor. Afuera, retumbaban los truenos mientras se acumulaban las nubes de tormenta. El clima que se acercaba se correspondía con la creciente tensión mientras discutíamos la amenaza implícita de Felix, buscando soluciones que se sentían cada vez más esquivas. Debería afrontar esto, dijo Willow finalmente. Decírselo al centro de buceo yo misma antes de que Felix pueda tergiversar la historia y potencialmente perder esta oportunidad. Tiene que haber otra manera. Nuestra conversación se prolongó hasta bien entrada la noche mientras la tormenta se intensificaba afuera. El viento aullaba alrededor de la robusta estructura de la cabaña. La lluvia azotaba las ventanas, reflejando nuestra turbulencia emocional. A pesar de todo lo que había visto a través de mis habilidades, todos los fragmentos íntimos del pasado de Willow que había presenciado, me di cuenta de lo mucho que aún desconocía entre nosotros. Quédate, dijo. Al pasar la medianoche y que la tormenta no daba señales de amainar, dije, no es seguro volver en coche. Compartimos su cama esa noche, manteniendo una distancia prudente a pesar de nuestra creciente conexión. Mientras los relámpagos iluminaban la habitación con breves destellos, observé su perfil, preguntándome si esta frágil relación podría resistir las fuerzas que la amenazaban. La mañana trajo claridad, tanto al tiempo como a mi mente. Desperté y encontré a Willow ya despierta, preparando café en la cocina. La luz del sol se filtraba por las ventanas, revelando una costa radicalmente distinta tras la furia de la tormenta. Necesito mostrarte algo, dijo, entregándome una taza. Después del desayuno, caminamos por la orilla, abriéndonos paso entre los escombros depositados por la marea alta de la noche anterior, hasta que Willow se detuvo en una poza de marea que el agua que retrocedía reveló. Mira, dijo, señalando un ecosistema perfecto en miniatura. Estrellas de mar, anémonas, pececillos atrapados hasta que volvía la marea. Cuando azotan las tormentas, se revelan cosas que normalmente están ocultas. Entendí la metáfora, Felix, mi pasado y tus habilidades. Se giró hacia mí. Estoy harta de esconderme, Alexandra. Pase lo que pase con Felix, con la oferta de trabajo, con nosotros, quiero afrontarlo con sinceridad. Su valentía me infundió humildad. Mientras yo intentaba desesperadamente controlar mis nuevas habilidades, ella se enfrentaba a la posibilidad de perder todo por lo que había trabajado. Nos enfrentaremos a Felix juntas, decidí. Pero primero, creo que necesitamos un lugar tranquilo para averiguar exactamente cómo. De vuelta en su cabaña, formulamos un plan. No perfecto, no garantizado, pero honesto. Al caer la tarde,
nos encontramos en su pequeña terraza con vistas al océano. Las tensiones del día dieron paso a una intensidad diferente. «Te vas de expedición la semana que viene», dijo en voz baja. «No sabemos qué pasará después». «Volveré». Prometí que... Sus ojos se sostuvieron. «Una mujer que podría estar en Cayo Hueso, una relación complicada por tus habilidades». En lugar de responder, le tomé la mano, acogiendo deliberadamente los recuerdos que fluían. No solo recuerdos, sino sus pensamientos sobre mí, sobre nosotros, sobre posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a expresar. Félix nos acorraló en el puerto deportivo a la mañana siguiente, con el rostro tenso por una ira apenas disimulada. Llevaba una carpeta que golpeó contra la palma de la mano para enfatizar. «Tenemos que hablar, Willow, en privado». Me miró con desdén. «Todo lo que tengas que decir puede decirse delante de Alexandra», respondió Willow con una voz más firme de lo que esperaba dado lo que estaba en juego. Sonrió con desagrado. «Incluso la verdad sobre tu pequeña aventura en la zona restringida, la que podría acabar con tu carrera si el centro de buceo de Cayo Hueso descubriera que no fue un accidente». Vi cómo Willow se ponía rígida como antes de una inmersión difícil. «Por eso estamos aquí, Félix. Ya los he llamado». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué?» Lo expliqué todo. Esta mañana. La recolección ilegal que descubrí, mi fallido intento de documentarlo, el riesgo que corrí con mis clientes. Señaló la carpeta que tenía en la mano. «Si cual sea la prueba que tengas, ya lo saben». Por un momento, Félix pareció genuinamente atónito. Luego su expresión se endureció. «Estás fanfarroneando». «Llámalos», la retó Willow, extendiendo su teléfono. «Pregunta por Daniel Martínez. Espera tener noticias mías hoy con mi decisión sobre el puesto». «¿El puesto?» Me dio un vuelco el corazón. Se lo había contado todo, lo que significaba que el puesto seguía disponible para ella, lo que significaba que aún podía irse. La compostura de Félix se quebró. «¿Crees que esto cambia algo? ¿Que simplemente desapareceré?» «Tenemos historia, Willow». «La historia no es el destino», respondió con calma. «Hemos terminado, Félix. Para siempre». Lo que pasó después pareció desarrollarse a cámara lenta. Félix se abalanzó sobre mí, agarrando el brazo de Willow con fuerza. Sin pensarlo, me interpuse entre ellos. Un error. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, y los recuerdos me inundaron con tanta fuerza que me quedé sin aliento. Pero no eran recuerdos de su relación con Willow. Eran fragmentos más profundos y oscuros. Félix manipulando el equipo de buceo antes de una demostración que Willow tenía programada. Félix accediendo a su correo electrónico, enviando una negativa falsa al centro de buceo de Key West. Félix irrumpiendo en su cabaña anoche mientras dormíamos, buscando algo que usar en su contra. Cuando la inundación amainó, me encontré mirándolo a la cara de sorpresa. Algo en mi expresión debió revelar lo que había visto. «¿Qué demonios acaba de pasar?», preguntó, soltándome la muñeca y retrocediendo. Mi mente científica buscó una explicación plausible, pero no la encontró. Así que opté por la verdad. «Puedo leer recuerdos a través del tacto», dije en voz baja. «Y acabo de ver lo que has estado haciendo. La manipulación del equipo, los correos electrónicos, irrumpiendo en la cabaña de Willow». Su rostro palideció. «Eso es una locura». Sacaste su llave de repuesto de debajo de la olla azul a la campanilla. Continué, sacando detalles de lo que había visto. Tomaste fotos de sus certificaciones de buceo. Bebiste una cerveza de su refrigerador y dejaste la vacía en la basura. La mirada de Félix se movió entre Willow y yo. El cálculo sustituyó la sorpresa. «Buen truco. Willow debió haberte contado esos detalles». «No hacía falta», dije. «También vi que tienes una marca de nacimiento con la forma de Australia en la parte baja de la espalda, algo que dudo que Willow hubiera mencionado casualmente». Se le borró el color del rostro. No importaba si creía en mi habilidad o si simplemente no podía explicar cómo conocía esos detalles. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente. «Están locos los dos», murmuró, retrocediendo.
Esto no ha terminado, pero todos sabíamos que sí. Su influencia había desaparecido, sus secretos expuestos. Después de irse, Willow se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿La manipulación del equipo? ¿Mis correos? Te explicaré todo lo que prometí, pero primero deberías revisar tus mensajes salientes y deberíamos llamar al centro de buceo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de revelaciones y decisiones. La manipulación de los correos electrónicos por parte de Félix se confirmó. El centro de buceo de Cayo Hueso seguía interesado en Willow, a pesar de su confesión sobre el incidente de la zona restringida, y la fecha de partida de mi expedición se acercaba cada vez más. 6 meses después, me encontraba en un muelle diferente, contemplando un océano distinto. No las frías aguas del Atlántico de Maine, sino el azul cristalino de los Cayos de Florida. Mi beca de investigación en el Centro Marino de Augusta había terminado hacía 2 meses, lo que me abrió una oportunidad que no podría haber imaginado al comenzar este viaje. Un puesto para estudiar restauración de corales en el mismo centro de buceo que había reclutado a Willow. ¿Lista para el grupo de hoy? Willow apareció a mi lado, portapapeles en mano, con la piel bronceada por el sol tras meses en este paraíso tropical. Tan lista como nunca lo estaré, respondí, aún adaptándome a mi doble rol de investigadora e instructora ocasional. ¿Cuántos estudiantes? Solo 6 principiantes. Su mano encontró la mía, un roce que ya no me abrumaba con recuerdos. En los meses transcurridos desde que descubrí mi habilidad, aprendí a controlarla, a acceder a los recuerdos solo cuando me abría a ellos deliberadamente, en lugar de ser bombardeado constantemente. La lectura de recuerdos no había desaparecido, sino que se había transformado en algo que podía controlar a voluntad, una bendición en lugar de una maldición. ¿Ya están aquí? Willow asintió con la cabeza hacia un grupo que se acercaba al muelle. Yo me encargaré del papeleo si quieren revisar el equipo. La vi alejarse, maravillada de cómo mi vida había cambiado por completo en menos de un año. De una mujer atrapada en un matrimonio fallido a una bióloga marina con un don inexplicable y una pareja que aceptaba todas mis facetas, incluso las extraordinarias. Nuestro nuevo proyecto, un centro combinado de conservación marina y buceo, había abierto el mes pasado. Un lugar donde Willow podía enseñar mientras yo investigaba, donde compartíamos nuestra pasión por el océano con otros. El cartel de la entrada decía, Recuerdos de un azul profundo. Una broma privada entre nosotras, pero también una descripción perfecta de lo que habíamos construido juntas. Esa noche, mientras el atardecer teñía el agua de tonos dorados y rosados, Willow y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón con vistas al puerto. Su cabeza reposaba en mi hombro, sus pensamientos me resultaban tan familiares como los míos cuando decidía acceder a ellos. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿Dejarme en la cabaña? Sonrió. ¿Quieres ver la respuesta o escucharla? Ambas cosas, admití. Su mano se deslizó en la mía y me abría al suave fluir de sus recuerdos. No los del pasado esta vez, sino los que habíamos forjado juntos durante estos meses. Construyendo nuestro nuevo hogar, explorando cuevas submarinas, quedándonos dormidos, entrelazados tras largas jornadas de trabajo. Las sencillas alegrías y los desafíos mundanos que habían entrelazado nuestras vidas. Sin arrepentimientos, dijo en voz baja mientras los recuerdos se desvanecían. Solo gratitud por tu capacidad de acercarnos en lugar de separarnos, por habernos encontrado. Al anochecer, me di cuenta de que mi mayor descubrimiento nunca había sido mi inesperada capacidad para leer los recuerdos. Había sido aprender que las conexiones más profundas ocurren cuando nos permitimos ser plenamente conocidos, tanto nuestras habilidades extraordinarias como nuestros defectos comunes.